Esta es la charla Inversión global para funciones métricamente regulares entre espacio de Banach, que voy a presentar para el Congreso de la Sociedad Matemática Mexicana del 2021 en el área de análisis matemático. Soy Olivia Gutú de la Universidad de Sonora. Entonces vamos a ver si se acuerdan del teorema de la función inversa que ven en los cursos de análisis. Ahí se parte de una función continuamente diferenciable y tal que la derivada en un punto es un isomorfismo. Y de ahí se deduce que entonces f es localmente invertible. Entonces lo que vamos a ver en esta charla es cómo dar versiones globales de ese teorema, o sea, que no nada más tenga un homeomorfismo local, sino global, pero además bajo condiciones mucho más generales, no sin pedir necesariamente que la función sea continuamente diferenciable. Lo primero es partir la condición de inversión local que en el teorema de inversión de la función inversa de toda la vida es pedir que la derivada en un punto sea un isomorfismo. Vamos a dividirlo, digamos, en dos. Cuando es el equivalente o la generalización de que esa derivada sea sobre y la generalización de que esa derivada sea 1 a 1. Y lo vamos a establecer en lugar de en términos de inyectividad y sobreyectividad, lo vamos a definir en términos de unas constantes que se van a poder calcular en función de la norma de los espacios en cuestión, ¿no? Estas son las primeras, van a ser las constantes de regularidad métrica que van a estar ligadas, digamos, a lo que sería el hecho de que la derivada en un punto sea sobre. La otra es la constante de inyectividad local, que va a estar ligada al hecho de la derivada es 1 a 1. Y finalmente vamos a ver los teoremas de la función inversa globales, que los vamos a establecer en términos de estas constantes. Entonces, para empezar, tenemos como introducción, ¿verdad?, el teorema de la aplicación abierta, que ahí parto de mi T, es un operador lineal que es sobre y continuo, y entonces el teorema de la aplicación abierta me dice que entonces T es una aplicación abierta, es decir, manda abiertos en abiertos. Entonces, en este caso, yo puedo considerar, digamos, una bola con centro en el origen y radio 1, que bajo T pues sería un abierto si mi T es sobre, y entonces yo puedo pensar en pequeñas bolas con radio cero, con centro cero y radio alfa, ¿verdad? Y ver qué tanto puedo agrandar ese alfa de tal suerte que esta bola esté metida aquí. Este alfa es lo que se le llama constante de Banach. Y una cosa curiosa es que la puedo calcular mediante una fórmula muy elegante en términos del adjunto de T. Además, tengo este resultado, que se puede decir que es bien conocido, que la constante de Banach de un operador es positivo si solo si el operador es sobre, ¿verdad? En particular, si la constante de Banach de un operador es positiva, entonces la T es una aplicación abierta. Entonces, en su versión no lineal, esto en la versión no lineal, se establece en términos de lo que se llama tasa de sobreyectividad de f en x0. Ahora mi f va a ser una función entre espacios de Banach no lineal y me voy a concentrar en un punto x0. Entonces, si existe una vecindad en x0 y una constante alfa, tal que si yo tomo cualquier punto en esa vecindad y cualquier
radio de tal suerte que esta bola esté contenida acá, entonces se satisface esta inclusión. Si se fijan, aquí estoy moviendo a X por toda la bola y tengo algo parecido acá. Aquí tenía mi alfa, aquí tenía un 1 como una manera de estandarizar porque como T es lineal, en este caso es lo podría llevar aquí también al algún X, ¿no? Y aquí el radio, fíjense que tengo aquí como una copia del radio de acá, ¿sale? Al supremo de este alfa se le llama tasa de sobreyectividad de F en X0 y la voy a llamar en esta charla así, COV de F de X0. A veces también se llama la tasa de recubrimiento, por eso COV de covering, y tiene varios nombres porque esta misma tasa sobreyectividad, digamos que ha salido en la literatura de manera independiente, siendo con varias definiciones que luego resultan ser equivalentes. ¿Sale? Entonces, fíjense que tengo aquí algo más que ser una aplicación localmente abierta, sino que tengo una aplicación localmente abierta, pero con una tasa lineal. Una cosa bonita, tengo un buen comportamiento, incluso si yo tengo f de x, COV de f de x0 mayor que 0, entonces tengo se va a cumplir también en toda vecindad, perdón, en una vecindad pequeña de x0 también esta constante va a ser 0. Entonces tengo una suerte de comportamiento robusto alrededor del punto x0. Y eso lo puedo trasladar también, ¿verdad? A la solución de ecuaciones. Si yo tengo que x0 es la solución de esta ecuación, entonces también va a existir la solución de esta para un y que esté muy cerca de y0, o sea, una pequeña perturbación de y0, y además digamos que voy a tener controlada la solución que exista para esta ecuación, bajo esta condición, ¿no? Ok. Otro hecho que también es conocido en la literatura y que al rato vamos a ver en unos cuantos minutos la versión global de esto, es que esta tasa de sobreyectividad está relacionada con la tasa Lipschitz de F, de la inversa de F en este punto. Esta tasa de Lipschitz es una generalización para funciones que son multivaluadas de la constante de Lipschitz de toda la vida. Entonces, si mi inversa fuera monovaluada, que en general no lo es, ¿verdad? Al menos de que la función fuera 1 a 1, entonces coincidiría con la constante de Lipschitz. No me voy a parar aquí a ver la definición muy precisa, sino más bien es la idea, ¿verdad? La relación de la constante de sobreyectividad de F en un punto está relacionada, de hecho su inversa justamente es la constante, la tasa de Lipschitz de F, de la inversa de F en este punto, ¿no? F de x0, x0. Es una función multivaluada. Entonces, en contextos concretos, por ejemplo, si la derivada es gato diferenciable, puedo calcular esta constante de sobreyectividad en x0 mediante la derivada, la constante de Banach de la derivada en un punto mediante esta fórmula, ¿verdad? Y si tengo un poquito más de regularidad, por ejemplo, si la función es Frechet, aquí es f continua y gato diferenciable, ¿no? Acá sí tengo una función con derivada Frechet continua, que sería el caso, por ejemplo, de las funciones de clase C1, entonces en ese caso se coincidirían
la constante, vean qué bonito, en este caso, la, la constante de sobreyectividad de f en x0 es igual a la constante de Banach en la derivada. ¿Sale? Y en este caso tengo regularidad métrica, o sea, f es regular, es métricamente regular en x0 si esta constante es positiva, ¿no? Ahora, si estoy en el caso de dimensión finita y tengo que la función es localmente Lipschitz, entonces puedo considerar el jacobiano generalizado de Clark. Ahí no tengo propiamente una derivada, pero tengo el jacobiano generalizado de Clark. Y entonces ahí puedo estimar por debajo esta tasa de sobreyectividad de f en x0 mediante el valor de la constante de Banach en todas las matrices que conforman este jacobiano generalizado de Clark, ¿no? Por debajo, ¿verdad? Tal suerte que si este mínimo es positivo, entonces tengo regularidad métrica. Por ejemplo, ¿cuándo va a ser positivo? Por ejemplo, si todas estas matrices son de rango completo. ¿Sale? Aquí se ve más claro digamos, la generalización del caso que les mencionaba yo de que la derivada sea positiva. Bueno, desde acá se ve, ¿no? Si acuérdense que esta constante es positiva si solo si la derivada de f en x0, ese operador es sobre. Y así me puedo ir a otros contextos más abstractos y más raros, y de alguna manera siempre sale a colación para poder establecer una cota inferior de esta constante de regularidad, que ya en términos de esas nociones de derivadas, ¿no? Por ejemplo, aquí el conjunto de operadores que son menores igual que la constante de Lipschitz, ese conjunto se puede ver como una suerte de conjunto derivada, ¿no? Entre comillas. Muy bien. Entonces, así como tengo la constante de inyectividad, perdón, de regularidad métrica, puedo considerar el dual de constantes de inyectividad local. Entonces, déjenme pensar en este concepto de función que sea inyectiva localmente, pero no sino métricamente inyectiva. Acá puse regular, pero debería ser inyectiva. Entonces, aquí si se cumple esto, fíjense que en particular tendría que la función es 1 a 1. Si se cumple esta desigualdad, digamos, en un entorno de x0, entonces yo puedo decir que la función es en ese entorno 1 a 1, ¿no? Pero no al revés, ¿no? Esto es más fuerte que ser 1 a 1, ¿no? Por eso le llamo métricamente inyectivo en un punto. Entonces vamos a ver qué tiene que ver esto con si es realmente un dual del concepto que vimos antes de regularidad métrica. Entonces, en este caso, por ejemplo, si tengo un operador lineal, considero la constante dual de Banach, que la voy a calcular como el ínfimo sobre la esfera unidad de este punto. Fíjense que si yo aquí tomo el máximo, pues sería la norma de t, ¿no? La norma de toda la vida. En este caso es el mínimo y eso le voy a llamar la constante dual de Banach. Aquí puse la versión de la constante de Banach y esta es la constante dual. Entonces, se fijan, es básicamente considerar aquí el adjunto y acá sin el adjunto, ¿no? En este caso no se tiene el resultado tan perfecto como en el otro caso, que tendríamos que si la constante es positiva, la constante de Banach es positiva, si solo si la función es sobre. Aquí tenemos que la constante de dual de Banach es positiva, si solo si t es 1 a 1 y su imagen es cerrada. Entonces, solamente si estamos en un contexto finito dimensional, esto que puse aquí en naranja se puede quitar y ya se tendría, digamos, el combo completo.
Lo que sí se tiene en este caso de T lineal es que si mi constante dual está acotada por un alfa mayor que 0, acotada por debajo, ¿verdad? Por un alfa mayor que 0, entonces se cumple esta desigualdad. Entonces puedo decir que es métricamente 1 a 1 globalmente, ¿no? En este caso porque T es lineal, ¿no? Igual que antes, en el caso de operadores lineales, digamos que tengo la versión global automáticamente, ¿no? Tengo aquí T es sobre, ¿verdad? Como función globalmente, y acá tendría como métricamente la inyectividad métrica, pero global. Y si T es un isomorfismo lineal, que es el caso, por ejemplo, que pedíamos en el teorema de la función inversa, que la derivada fuera un isomorfismo, bueno, en ese caso coinciden las dos y la puedo calcular en términos de la norma de la inversa del operador, ¿verdad? Porque, bueno, esta ya existiría, estaría todo bien. Aquí tendría todo. Y lo mismo que antes, tengo, digamos, la manera de calcularlo de forma dual, o sea, estos son muy parecidos a lo que teníamos antes, nada más que con la constante dual de Banach en vez de la constante de Banach. Y, por ejemplo, aquí en esta del jacobiano generalizado de Clark, antes aparecía que las matrices fueran en este jacobiano fueran de rango completo. Acá el kernel va a ser trivial, ¿no? O sea, está la dualidad perfecta, claro, en este caso porque también estamos hablando de espacios de dimensión finita. Entonces, tendría aquí mi teorema de la función inversa en este contexto, el local. Pido que sea esta constante que fuera positiva, pero aquí agarro cualquier alfa que esté entre 0 y esta para luego remarcar que va a aparecer aquí, ¿no? Y F localmente inyectiva. Entonces tengo que F es localmente un homomorfismo, esto es un abierto, y además la inversa local es 1 entre alfa Lipschitz. Y en particular, F no va a ser nada más localmente inyectiva, sino va a ser métricamente inyectiva, ¿no? Este sería en este contexto el teorema de la función inversa local, que es completamente métrico. De hecho, no estoy usando ninguna noción de derivada aquí, aunque como lo vimos anteriormente, yo podría estimar esta constante de sobreyectividad en términos de diferentes nociones de derivadas. ¿Sale? Entonces vamos a ver ahora en lo que nos queda de charla la versión global de esto. En teoremas de la función inversa, pues se conocen desde el primero, desde 1906 de Hadamard o Hadamard, ¿verdad? Que en realidad le estableció una condición integral en términos de lo que aquí expuse, que sería la constante dual de Banach. Claro, no le llama así, pero es básicamente el mismo en un contexto finito dimensional. A partir de ese teorema de Hadamard, digamos que salieron desde que yo lo englobaría aquí en estas que le digo condiciones métricamente regulares asintóticas, en varias ramas de las matemáticas. Aquí, por ejemplo, unas que utilizan la propiedad de levantamiento de caminos, que viene más bien de topología. De la más moderno, de la teoría de puntos críticos, que utilizan condiciones de tipo Palesmail, que son como donde aparecen ahí funcionales que yo tengo que minimizar. Y condiciones también tipo aquí completamente topológicas. Aquí en el de path-lifting sí serían topológicas y geométricas, que también salen en geometría diferencial. Ahorita vemos algunos ejemplos rápidos porque no tengo mucho tiempo, ¿verdad? Y estas son las más antiguas. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a ver una condición que va a englobar estas 4 tipos de condiciones, ¿no? Y ya en nuestro marco general de funciones métricamente regulares.
Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que se relaciona con esta noción de properness, ¿verdad? Que si tengo un homeomorfismo local que es una aplicación propia, es decir, que la imagen manda compactos en compacto, entonces es un homeomorfismo global, ¿no? Eso está relacionado, este es el teorema de Banach-Mazur, y que está relacionado con el teorema de Ehresmann de geometría diferencial, que si tengo una función entre variedades de dimensión finita y la derivada de sobre, entonces tengo y propia es una función propia, entonces tengo un fibrado localmente trivial, etcétera, etcétera. Entonces, en contextos más generales, cuando el espacio de llegada no tiene una topología trivial, pues este tipo de condiciones me dan coverings o en general fibrados de este estilo, ¿no? En el caso de espacios de Banach, pues y que yo tenga inversión local de inicio, entonces voy a tener en realidad coverings y como mi espacio de llegada sería todo de Banach, entonces en realidad tendría homeomorfismos, aunque detrás están ideas más complejas geométricamente. En el caso de funciones entre espacios de Banach, digamos, se simplifica. Y este sería, digamos, un primer teorema que abarcaría ideas desde los años 50 hasta los años finales de los 70. Entonces aquí sería una primera equivalencia. Yo parto de un homomorfismo local. Y si se fijan, esto es completamente topológico. Y las siguientes afirmaciones son equivalentes. Tengo que F es un homeomorfismo local. F levanta líneas. O sea que si tengo P, líneas, o sea que si tengo P que es un segmento y tengo Q que está definido en un semiabierto y bajo F me lleva a P en ese semiabierto, entonces yo la longitud de ese Q es finita y eso me va a implicar que yo entonces lo puedo definir en todo el espacio. Entonces esto es una versión analítica de la condición de elevación de caminos que salen en otros contextos como de geometría diferencial o de topología algebraica, ¿no? Y esto es equivalente a que la función sea propia, o sea, que la preimagen manda compactos y compactos. Entonces, aunque tiene tintes analíticos, en realidad es una versión, pero es equivalente a una propiedad puramente topológica y pues, la de aplicación propia, pues ni hablar, ¿no? Lo único que necesito es noción con compacidad, ¿no? Y por el otro lado, desde el punto de vista donde sí utilizo la norma más, pues vienen las condiciones tipo integral, como esta, que sería la de original de Hadamard, que luego se establecieron ya de 1000 formas, cambiando esta por otras generalizaciones. Esta sería la original, ¿verdad? Nosotros, de hecho, aquí vamos a poder poner el COP, que ya abarcaría todos los casos anteriores, o sea, nuestra constante de sobreyectividad. Esto, Hadamard lo puso aquí como el ínfimo en la esfera de F, etcétera, etcétera, ¿no? Y los otros que tienen que ver con los puntos críticos de este funcional distancia a un punto. Por ejemplo, está esta condición global que me dice que si tengo un homeomorfismo local y esta función satisface la condición de Palais-Mail. Por ejemplo, si este es de clase C1, por ejemplo, digamos que estamos en un espacio de Hilbert y a lo mejor acá le pongo un cuadrado para que yo pueda diferenciar, entonces ya podría hablar de esta derivada, aquí sería derivada de F mayúscula, ¿no? Pónganlo un cuadrado, pero en general, aunque no tenga esta norma, sea algo muy, muy complicado y no tenga derivar, puedo pedir, por ejemplo, que la F sea localmente Lipschitz y tenga algún sentido hablar de condición de Palais-Mail en un sentido más general. Estas dos tipo de condiciones lo que me van a dar es no solamente que F sea un homeomorfismo global, sino que sea además coercivo. ¿Qué quiere decir?
que va a cumplir esta condición. O sea, que a medida que fijemos el origen y yo me voy alejando del origen así, entonces la función se va haciendo cada vez más grande, que es algo muy intuitivo, pero que eso no, en general no lo cumplen los homeomorfismos entre espacios de dimensión infinita. Es decir, hay homeomorfismos entre espacios de dimensión infinita que no son funciones coercivas, o sea, no satisfacen eso. En dimensión finita sí son equivalentes, ¿no? Sí lo cumplen. Lo tiene que cumplir por fuerza. Entonces ahora, ya para finalizar, ya no me da mucho tiempo, ya nos dieron media hora nada más. Pues paro aquí con este teorema donde engloba, digamos, todas las nociones de diferentes tipos de condiciones de inversión. Aquí parto de un homomorfismo métricamente regular, por ejemplo, dado por el teorema de la inversión local que establecimos hace rato. Y entonces tenemos las siguientes equivalencias. F es un homeomorfismo global sobre Y. F es un homeomorfismo global sobre Y con inversa localmente Lipschitz. O F le voy a llamar aquí sumersión fuerte. Entonces tengo aquí una suerte de esta de aquí, ¿verdad? Una suerte de condición de Palais-Mail, ¿verdad? Pero para funcionales sin puntos críticos. Y una versión de condición de Palais-Mail, ¿verdad? También fíjense en términos de Mikov, pero utilizando un peso, que este peso estaría motivado, ¿verdad? Un peso es una función que satisface eso. Obviamente el ejemplo sería el que viniera dado por el teorema de Hadamard. Entonces, de aquí, de esta equivalencia, podría deducir el teorema de Hadamard, el otro teorema también utilizando la condición de Palais-Mail, el teorema también de Banach-Mazur, de hecho todos, y con muchos tipos de nociones de derivada, ya que como vimos en los ejemplos del inicio, yo puedo acotar este COP por constantes que se calculan a través de la constante de Banach y las diferentes nociones de diferenciabilidad, ¿verdad? Y además, en este caso, si se acuerdan, al principio hablamos del COP en términos de la suerte de constante de Lipschitz para funciones multivaluadas, ¿verdad? De la inversa. En este caso, como tengo una inversa global, pues entonces tengo una función monovaluada, la inversa es una función monovaluada y esta es la constante de Lipschitz de toda la vida y tendría esta equivalencia global. Bueno, hasta aquí lo dejo, a ver si no me pasé mucho. Gracias.